Bienvenidos de nuevo a Creepy Perucho. Cuando pensamos en historias de terror, tendemos a imaginar lugares lejanos, pueblos abandonados en la sierra, trochas oscuras en la selva o carreteras desiertas a medianoche. Pero la verdad es que el miedo más puro no suele estar lejos de nosotros. A veces duerme bajo el mismo techo. Todos tenemos a ese familiar que en algún momento tuvo que buscar un lugar donde vivir a toda prisa. Un tío, una tía, un primo que por cosas del trabajo o de la vida terminó alquilando un departamento o una casa vieja a un precio que parecía una oportunidad única. Una oferta de esas que no se pueden rechazar en una ciudad tan cara como Lima. El testimonio de hoy nos lo envía Carlos, un fiel oyente del canal. Lo que van a escuchar le ocurrió a su primo hermano, Fernando, hace unos 4 años. Una experiencia que empezó con la ilusión de la independencia en un distrito tradicional de la capital y terminó convirtiéndose en una sombra que hasta el día de hoy, según nos cuenta Carlos, hace que su primo prefiera pagar el triple de alquiler con tal de no volver a vivir en una propiedad antigua. Acomódate, apaga las luces de tu habitación y escucha con atención. Esto ocurrió a mediados del 2020, justo cuando las cosas en Lima se estaban acomodando de a pocos. Mi primo Fernando trabajaba en una oficina administrativa cerca a la avenida Abancay. Él vivía con sus padres en Los Olivos, pero el tráfico diario de 2 horas de ida y 2 de vuelta lo tenía agotado. Así que decidió buscar un cuarto o departamento pequeño cerca al centro. Buscando por internet y preguntando a conocidos, dio con una casona antigua ubicada en el Rímac, a pocas cuadras del Paseo de Aguas y cerca a la Alameda de los Descalzos. Era una construcción de 2 pisos, de esas fachadas de quincha y adobe con balcones de madera oscurecida por los años y el humo de los carros. El dueño, un señor ya mayor llamado Don Héctor, vivía en el primer piso al fondo. Vendía el alquiler del segundo piso completo a un precio ridículamente bajo. Estamos hablando de un espacio amplio con 2 cuartos, sala y cocina por la mitad de lo que te costaría un mini departamento en cualquier otro lado. Fernando fue a verlo un sábado por la tarde. Recuerdo que me contó que el lugar olía a humedad vieja, a cera de piso y a madera guardada, algo muy típico de las casonas del Rímac. La luz del sol apenas filtraba por las ventanas altas, pero para él, que solo quería un sitio para llegar a dormir y estar cerca de su chamba, era perfecto. Firmó el contrato sin pensarlo mucho. Al principio, todo transcurrió con normalidad. Los primeros 10 o 15 días fueron tranquilos. Fernando salía temprano a trabajar, tomaba su micro en la avenida Pizarro y regresaba a golpe de 7 de la noche. Cenaba algo rápido, miraba televisión un rato y se acostaba. Las noches en esa zona del Rímac son extrañamente silenciosas a pesar de estar cerca del centro. Cuando se apaga el tráfico, las calles quedan desiertas y la garúa de Lima hace que todo se sienta más helado de lo normal. El primer detalle extraño ocurrió a la 3ª semana. Era un martes, pasadas las 2 de la mañana. Fernando se despertó porque tenía sed. Se levantó a la cocina y, mientras tomaba un vaso de agua en medio de la penumbra, escuchó pasos arriba. Eran pisadas lentas, pesadas, sobre un suelo de madera. Se escuchaba el crujido claro del maderamen. Al principio no le dio mayor importancia. Pensó que el segundo piso donde él estaba tenía un altillo o un tercer piso abuhardillado donde don Héctor guardaba cosas o tal vez alquilaba a alguien más. Al día siguiente, cuando bajó a dejar la basura, se cruzó con don Héctor en el patio del primer piso. «Don Héctor, una consulta», le dijo Fernando mientras acomodaba su mochila. ¿Hay alguien viviendo en el altillo de arriba o usted sube muy temprano a ordenar? Es que anoche escuché que caminaban. Don Héctor se quedó congelado con la escoba en la mano, lo miró fijamente durante unos segundos, con una expresión seria, casi incómoda, y luego bajó la mirada.
Joven Fernando, arriba no hay ningún altillo. El piso donde usted está es el último nivel de la casona. Arriba solo está el techo de torta de barro y las vigas de madera. Ahí no sube nadie. Debe haber sido un gato de la calle o las palomas. Fernando sonrió para no parecer desconfiado. Claro, deben ser gatos, pensó. Pero por dentro sabía perfectamente cómo suena un gato corriendo sobre un techo de calamina y cómo suena el peso de un adulto caminando sobre madera. No tenía nada que ver. A partir de esa conversación, las cosas comenzaron a escalar de una manera muy sutil, pero desgastante. 2 noches después, los ruidos cambiaron. Ya no eran solo pasos sobre el techo. Ahora los sonidos venían de su propia sala. Fernando se acostaba a las 11 de la noche, pero cerca de las 3:15 de la mañana. Una hora que él comenzó a memorizar porque se repetía casi con precisión matemática, se despertaba sintiendo un frío penetrante en la habitación. No era el frío normal de la humedad limeña, era una sensación helada que le erizaba los vellos del cuello y le congelaba la punta de los dedos. Desde su cama, con la puerta entreabierta que daba al pasillo, escuchaba cómo en la sala se movían las cosas. Se oía el arrastre lento de las sillas de comedor, como si alguien las estuviera acomodando en la mesa. Luego, el sonido de uñas o garras cortas raspando suavemente la puerta de madera de su dormitorio. El primer instinto de Fernando fue pensar en ladrones. Un día armó de valor, agarró un palo de escoba que tenía cerca del ropero y abrió la puerta de su cuarto de golpe, prendiendo el interruptor de la sala. Nada. La sala estaba completamente vacía. Las sillas estaban en su lugar. La puerta principal que daba a la escalera de la calle tenía el pestillo pasado por dentro. No había forma de que alguien entrara o saliera sin hacer un ruido colosal. Sin embargo, el ambiente en esa sala se sentía denso, pesado, como si el aire estuviera cargado de polvo viejo y electricidad. Mi primo intentó buscar explicaciones lógicas durante días. Se decía a sí mismo que el cansancio del trabajo le estaba jugando una mala pasada, que la casona, por ser antigua, se acomodaba con el cambio de temperatura de la noche, o que el estrés de vivir solo lo estaba volviendo paranoico. Pero la mente solo puede engañarse a sí misma hasta cierto punto. Sábado por la noche, Fernando había invitado a un amigo de la universidad a tomar unas cervezas para distraerse. Estuvieron conversando hasta la 1 de la mañana. Cuando su amigo se fue, Fernando cerró bien las puertas con tranca y llave, apagó todo y se acostó. A eso de las 3:20 de la madrugada, lo despertó la parálisis. Todos hemos escuchado hablar de la subida del muerto, esa sensación donde la mente despierta pero el cuerpo no responde. Fernando abrió los ojos, pero no podía mover ni un solo músculo. No podía gritar, no podía mover los dedos, apenas podía respirar. El cuarto estaba a oscuras, iluminado únicamente por la tenue luz anaranjada del poste de alumbrado público que filtraba a través de las cortinas de la ventana que daba a la calle. Ahí fue cuando lo vio. En la esquina superior del cuarto, pegado al techo, justo sobre la esquina de su ropero, había algo. No era una sombra amorfa. Era una figura humana, pero encogida, doblada de una forma totalmente antinatural, como si sus articulaciones estuvieran rotas. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo, mirándolo directamente desde la altura. Fernando me contó que no podía verle un rostro definido, pero sentía 2 puntos oscuros y profundos clavados en él. Y lo peor no era solo ver esa silueta colgada cerca al techo. Lo peor era el olor. Un olor nauseabundo comenzó a inundar la habitación. Una mezcla de humedad podrida, sangre seca y tierra de cementerio. Ese olor rasposo que se te mete por la nariz y te da ganas de vomitar. La figura comenzó a descender. No cayó, no caminó.
Se desplazó hacia abajo deslizándose por la pared de madera de manera lenta, fluida, crujiendo con cada movimiento. Se detuvo a menos de 1 metro de su cama. En ese momento, Fernando escuchó un susurro, no en su mente, sino al lado de su oreja izquierda. Una voz raspada, femenina pero envejecida, que le dijo una frase en un tono casi gutural. Tú no perteneces a esta casa. Devuelve lo que es nuestro. En ese instante, la parálisis cedió. Fernando dio un brinco fuera de la cama dando un grito desgarrador, tropezó con su propia mesa de noche, prendió la luz del cuarto y se pegó contra la pared opuesta. La habitación estaba vacía, pero el olor a tierra podrida seguía impregnado en las sábanas y en el aire. Fernando no esperó a que amaneciera. Agarró su billetera, su celular, se puso las zapatillas sin pasadores, abrió la tranca de la puerta y bajó las escaleras corriendo a la calle a las 3:40 de la mañana. Se quedó sentado en la banca de un parque cercano, temblando bajo la garúa limeña, esperando a que dieran las 6 de la mañana para poder llamar a su papá. Al día siguiente, fuimos con mi tío y un par de primos más a sacar las cosas de Fernando. No queríamos que regresara solo. Cuando estábamos embalando su ropa en bolsas de basura, don Héctor subió al departamento. Al ver la casa patas arriba y las maletas listas, no se sorprendió, solo suspiró con pesadumbre. Mi tío, molesto por el susto de su hijo, encaró al viejo. Don Héctor, ¿qué pasa en esta casa? Mi hijo no ha podido dormir tranquilo ni un mes. ¿Qué hay acá? El dueño agachó la cabeza, agarró la baranda del balcón y les contó la verdad. Décadas atrás, en la época de sus abuelos, esa casona había pertenecido a una familia adinerada de la zona. Durante una reforma en los años 70, descubrieron que bajo el suelo de tablas del piso superior, donde estaba el cuarto de Fernando, existía un espacio ciego, una especie de cavidad entre el techo del primer piso y el suelo del segundo. Ahí, según decían los viejos vecinos del RIMAC, se habían practicado rituales de entierros y ataduras familiares para proteger la propiedad y evitar que saliera del linaje original. Las personas que intentaban alquilar ese nivel nunca duraban más de un par de meses. El dueño de esa casa nunca había sido don Héctor. Fernando dejó el departamento ese mismo domingo. Perdió su adelanto y la garantía, pero no le importó en lo absoluto. Hoy en día, mi primo vive en un departamento moderno en Pueblo Libre. Es un edificio nuevo, de concreto armado, con conserje y cámaras. Pero Carlos nos dice que hasta la fecha, cuando van a visitarlo o se quedan a dormir en su casa, Fernando nunca apaga la luz del pasillo. Y si escucha el más mínimo crujido en el techo o en las paredes, se queda inmóvil, esperando a que den las 3 de la mañana para comprobar que sigue a salvo. Lo que le pasó a Fernando en la casona del RIMAC demuestra cómo el pasado de una propiedad vieja puede aplastar la tranquilidad de una sola persona. Pero, ¿qué pasa cuando lo que habita en una casa no busca esconderse en las sombras, sino que empieza a buscar la atención de los más pequeños de la familia? Esta segunda historia nos la hace llegar nuestra oyente Marina. Le ocurrió a su tía Patricia y a sus primos a inicios del año 2018. Y esta vez no hablamos de una casona colonial de adobe, sino de un departamento moderno. O al menos eso era lo que parecía. Mi tía Patricia acababa de atravesar un divorcio bastante complicado. Tenía que buscar un lugar urgente para mudarse con sus 2 hijos. Mi primo mayor, Renzo, que en ese momento tenía 16 años, y mi prima menor, Sofía, que apenas tenía 6. Como mi tía trabajaba en una clínica por la zona de Miraflores, necesitaba un sitio que le quedara relativamente cerca, pero que encajara en su nuevo presupuesto. Después de buscar por semanas, encontró un anuncio en el periódico sobre un departamento en un 5º piso, en un edificio mediano ubicado cerca a la frontera entre Barranco y Chorrillos, no muy lejos de la avenida Failas.
El edificio tenía unos 20 años de construido. No era viejísimo, tenía fachada de ladrillo expuesto y ascensor. El departamento del quinto piso era enorme, 3 dormitorios, un tragaluz amplio y balcón con vista lejana al mar. Lo más sorprendente era el alquiler. El dueño pedía un monto absurdamente bajo para la zona. Mi tía fue a verlo con mi mamá un sábado por la mañana. Cuando entraron, mi mamá me contó que el ambiente se sentía raro, a pesar del sol brillante de la costa. Dentro del departamento hacía un frío seco, de esos que te hacen ponerte la casaca aún en pleno verano. Además, las ventanas del tragaluz estaban selladas con silicona por los bordes, como si alguien hubiera intentado bloquear las corrientes de aire a la fuerza. El dueño, un tipo bastante parco que apenas daba explicaciones, solo les dijo que el inquilino anterior se había regresado a su provincia de un día para otro por asuntos familiares y que él solo quería a alguien tranquilo que pagara puntual. Mi tía, apretada por la situación, firmó el contrato esa misma tarde. La mudanza fue rápida. A las 2 semanas ya estaban instalados. Los primeros días parecieron tranquilos, pero mi primo Renzo notó algo curioso desde la primera noche. El cuarto de la pequeña Sofía quedaba al fondo del pasillo, pegado al tragaluz central del edificio. Todas las noches, a eso de las 2 de la mañana, desde el tragaluz se escuchaba el murmullo tenue de una televisión prendida con estática, o el sonido de alguien raspando suavemente la pared del tragaluz con las uñas. Renzo pensó que eran los vecinos del piso de abajo o del cuarto piso, pero cuando le preguntó al conserje del edificio por la mañana, el conserje le puso una cara rara y le dijo que los pisos 3 y 4 estaban desocupados desde hacía más de 8 meses. A la tercera semana, la conducta de la pequeña Sofía empezó a cambiar. La niña, que siempre había sido muy risueña y habladora, comenzó a levantarse a las 3 de la madrugada. Mi tía la encontraba sentada al borde de su cama, mirando fijamente hacia el rincón a oscuras donde estaba el ropero de melamina. Hablaba en voz baja, como si estuviera respondiendo preguntas de alguien que estaba parado frente a ella. La primera vez que mi tía la descubrió, le preguntó con dulzura: «Sophie, hijita, ¿con quién estás hablando? A esta hora, es de madrugada, tienes que dormir». La niña se volteó despacio, con la mirada perdida, y le dijo con una serenidad que le heló la sangre a mi tía: «Con la niña de la ventana, mami. Dice que le da frío estar allá afuera en el tragaluz y que quiere pasar a jugar con mis juguetes». Mi tía pensó que era la típica amiga imaginaria, producto del estrés del cambio de casa y la separación de sus padres. Le dio un vaso de agua, la acostó y no le dio mayor importancia. Pero las cosas se volvieron turbias cuando Renzo empezó a notar detalles físicos en el cuarto de su hermana. Por las mañanas, la habitación de Sofía olía a brisa marina estancada, guademar podrida. Además, las sábanas de la niña amanecían con marcas de humedad en la parte inferior, como si alguien con la ropa empapada se hubiera sentado a los pies de la cama durante horas. Una noche de viernes, mi tía Patricia regresó tarde de su guardia en la clínica, pasadas las 2 de la madrugada. Cuando entró al departamento, todo estaba a oscuras. Al caminar por el pasillo hacia su dormitorio, vio que la puerta del cuarto de Sofía estaba entreabierta y la luz de la calle filtraba una sombra extraña. Mi tía se asomó en silencio. Sofía estaba echada de espaldas en su cama, profundamente dormida. Pero a un lado de la cama, parada de pie totalmente rígida, había una silueta pequeña, del tamaño de una niña de 7 u 8 años. Tenía el cabello largo, mojado y pegado a la cara. Llevaba un vestido oscuro que goteaba agua lentamente sobre el piso de parquet. Mi tía se quedó paralizada en el marco de la puerta. El terror le congeló la garganta, impidiéndole emitir el más mínimo grito. La figura no se movía, solo estaba ahí, inclinada sobre el rostro de la pequeña Sofía.
como si le estuviera oliendo la cara o respirando sobre ella. En un esfuerzo sobrehumano, mi tía logró llevar la mano al interruptor de la pared y prendió la luz. En la fracción de segundo en que el foco parpadeó y se encendió, la figura desapareció por completo. No hubo carreras ni ruidos, simplemente ya no estaba. Pero en el piso de madera, justo al lado de la cama de la niña, había un charco pequeño de agua salada con restos de arena oscura y alga marchita. A partir de esa noche, mi tía no volvió a dejar a Sofía sola, la pasó a dormir a su cama. Pero la entidad del departamento no tenía intenciones de dejarlas en paz. El evento definitivo ocurrió un martes a las 3:30 de la madrugada. Un grito desgarrador de Sofía despertó a toda la casa. Mi tía y mi primo Renzo encendieron las luces y corrieron a la sala. La puerta principal del departamento, que siempre dejaban con 3 cerrojos y tranca de fierro por dentro, estaba abierta de par en par. Sofía no estaba en la cama de mi tía. Renzo corrió al pasillo del edificio. El ascensor estaba parado en el primer piso, pero desde las escaleras de emergencia del edificio se escuchaba el llanto aterrorizado de la niña y el sonido de pisadas descalzas subiendo rápidamente hacia la azotea. Renzo subió los escalones de 3 en 3 con el corazón en la boca, seguido por mi tía. Cuando llegaron al piso 8, donde estaba la puerta de fierro que daba al aire libre de la azotea, encontraron a Sofía parada al borde del muro perimétrico, mirando hacia el vacío de la calle. La niña estaba en trance, con los ojos completamente abiertos y desorbitados, balbuceando palabras sin sentido mientras intentaba subir una pierna para saltar. Renzo no lo pensó. Se abalanzó sobre ella, la agarró de la cintura y la jaló con todas sus fuerzas hacia el suelo de la azotea en el preciso instante en que una ráfaga de viento helado azotó el techo del edificio. Mi tía agarró a la niña entre sus brazos, llorando desconsoladamente. Cuando Renzo levantó la mirada hacia el borde del muro por donde la niña estuvo a punto de caer, lo vio claramente. Pegada al borde exterior del edificio, como si estuviera flotando en el aire sobre el abismo de 5 pisos hacia la pista, estaba la figura de esa niña de cabello mojado. Los miraba con 2 cuencas completamente oscuras, sonriendo con una boca demasiado ancha para un rostro humano. Esa misma noche, sin esperar a que saliera el sol, mi tía empacó 2 maletas con la ropa de los niños. Agarró sus documentos y abandonaron el departamento para siempre. Se fueron a quedar a la casa de mi mamá en Surco. Días después, mi tío mayor y un par de amigos fueron a recoger el resto de los muebles. Cuando bajaron a hablar con el presidente de la junta de propietarios del edificio para cancelar el contrato y exigir respuestas, el señor, apenado, les terminó contando lo que el dueño del departamento les había ocultado. 8 años atrás, en ese mismo departamento del 5º piso, vivía una familia con una pequeña niña. Durante un invierno especialmente neblinoso en la costa de Chorrillos, la niña se había deslizado por la ventana del tragaluz mientras jugaba sola en su cuarto de madrugada, cayendo al vacío. El dueño nunca pudo alquilar ese espacio por más de un par de meses seguidos. Todos los inquilinos terminaban huyendo aterrados por lo que la niña intentaba hacer con sus hijos. Hasta el día de hoy mi prima Sofía tiene 14 años. No recuerda casi nada de esa noche en la azotea, pero le quedó un trauma severo. No soporta estar en habitaciones con ventanas que den a tragaluces o tragaluces de edificios. Y cuando cae la noche en Lima y la humedad empieza a sentirse en el ambiente, asegura que aún huele a agua salada estancada. Lo que le ocurrió a la familia de Marina en Chorrillos nos deja en claro que a veces los departamentos no solo guardan paredes, guardan memorias trágicas que buscan repetirse con los nuevos inquilinos. Pero esto no solo ocurre en casonas del centro de Lima o en edificios con vista al mar.
El peligro de alquilar a ciegas se extiende también hacia las zonas de expansión urbana, donde los alquileres de cuartos en azoteas parecen la opción más económica para los jóvenes que buscan independizarse. La tercera historia que nos enviaron nos lleva directamente a la zona norte de Lima, a San Juan del Lurigancho, donde nuestro oyente descubrió que el piso más alto de una casa multifamiliar guardaba algo que descendía cada noche por el techo. Lo que vivió la familia de Patricia en Chorrillos nos enseña que las tragedias del pasado a veces buscan cobrarse nuevas víctimas, pero en Lima, un fenómeno muy común cuando uno busca independizarse por primera vez es alquilar esos pequeños cuartos o mini departamentos construidos en las azoteas. Espacios armados con drywall, madera o calamina en el último piso de casas multifamiliares. Esta tercera historia nos la hace llegar nuestro oyente Rodrigo. Le ocurrió a su primo hermano, Mateo, a mediados del año pasado en San Juan del Lurigancho, muy cerca de la zona de Canto Grande. Lo que parecía una excelente oportunidad para estar cerca de la estación del metro y pagar un alquiler accesible, terminó revelando que hay cosas que no le pertenecen a este mundo y que prefieren habitar en lo más alto de las casas, justo sobre las cabezas de los inquilinos. Mi primo Mateo trabaja en un centro de distribución cerca a la avenida Próceres de la Independencia. Él es de Huancayo y llevaba apenas un año viviendo en Lima. Para no gastar tanto en pasajes, decidió buscar un cuarto independiente en San Juan del Lurigancho. Caminando por las calles altas de Canto Grande, cerca a la zona de Huáscar, vio un letrero escrito a mano en la puerta de una casa de 3 pisos. Se alquila habitación independiente con baño propio en azotea. La casa pertenecía a una familia amplia, pero la dueña era una señora ya mayor, la señora Carmela. Ella vivía en el primer piso con sus hijos y nietos. El tercer piso era una azotea amplia donde habían construido 2 cuartos independientes de material noble, pero con techo de calamina gruesa recubierta por cielo raso de madera por dentro. El cuarto era espacioso, ventilado y tenía una vista amplia a los cerros de la zona. Además, la señora Carmela le cobró un precio muy cómodo con la condición de que Mateo mantuviera la puerta de la azotea cerrada durante la noche. Mi primo aceptó feliz. Armó su cama, acomodó su ropero, su televisor pequeño y se instaló. Durante las 2 primeras semanas, la rutina de Mateo era bastante simple. Salía a trabajar a las 6 de la mañana y regresaba agotado a las 8 de la noche. Cenaba algo por el mercado y subía directo a su habitación a descansar. Sin embargo, a la tercera semana comenzó la temporada de frío en Lima, cuando el cielo se pone gris y la garúa cae de manera constante sobre los cerros del distrito. Fue en esos días cuando el ambiente en la azotea se volvió sumamente pesado. El primer indicio ocurrió un día jueves, a las 2 de la madrugada. Mateo se despertó de golpe por un impacto sutil sobre el techo de calamina de su cuarto. Pensó que era alguna pelota de los niños del vecindario o tal vez un gato de la calle que había saltado desde el techo colindante. Pero un segundo después, no escuchó a un animal corriendo. Escuchó el sonido de algo pesado arrastrándose lentamente sobre el techo de su habitación. Era como si estuvieran jalando un saco lleno de piedras sobre la calamina. Mi primo se quedó inmóvil en la cama, mirando hacia la madera del cielo raso, a escasos 2 metros de su cara. El sonido se movió despacio desde la esquina del cuarto hasta posarse exactamente sobre el centro de su cama. Ahí, la calamina crujió fuertemente hacia abajo, como si un peso considerable estuviera pisando directamente la estructura. Al día siguiente, Mateo le comentó el asunto al hijo menor de la dueña cuando se lo cruzó en las escaleras. «Hola, mano, una consulta», le dijo Mateo mientras bajaba a la calle. «¿Ustedes tienen perros o crían animales en el techo? Es que anoche escuché que algo pesado caminaba arriba de mi cuarto». El hijo de la dueña se le quedó mirando con cierta incomodidad.
Evitó la mirada y respondió de manera cortante. No, nosotros no criamos nada arriba. Deberán ser los gatos de la vecina de al lado que se cruzan por las bardas. Tú solo tranca bien tu puerta de noche y no salgas a la azotea pasadas las 10 de la noche. La respuesta de ese sujeto no le dio ninguna tranquilidad a Mateo, pero por cansancio prefirió no darle más vueltas. Craso error. A los pocos días, los eventos no solo ocurrieron en el techo exterior, empezaron a meterse dentro de la propia habitación. A eso de las 3:15 de la madrugada, Mateo se despertaba sistemáticamente con el cuerpo completamente entumecido. La famosa parálisis del sueño se volvió una constante en su vida todas las noches, pero no venía sola. Desde la pequeña rendija que quedaba entre la parte superior del ropero y el cielo raso de madera, comenzaba a filtrarse una brisa de aire congelado que olía a tierra de cerro quemada, un olor cenizo y seco. Desde su cama, sin poder mover un solo dedo ni gritar, mi primo veía como una sombra oscura y densa, mucho más oscura que la penumbra del cuarto, empezaba a asomarse desde esa rendija del ropero. No bajaba al suelo. La sombra parecía pegada al techo, desplazándose boca abajo por la madera, estirando unos brazos largos y deformes hacia la cama de Mateo. Mateo intentaba rezar, intentaba mover los pies, pero sentía que esa cosa presionaba directamente sobre su pecho, impidiéndole tomar aire. Cuando el reloj daba las 4 de la mañana y los primeros micros empezaban a sonar en la avenida, la presión cedía bruscamente y la sombra se replegaba hacia el techo a toda velocidad. Mateo amaneceba empapado en sudor frío, con los músculos del cuello contracturados y un dolor intenso en la frente. La noche definitiva llegó un domingo a las 3 de la madrugada. Mateo no podía dormir por el miedo constante. Tenía un foco pequeño prendido a un lado de su cama para romper la oscuridad. A esa hora exacta, el aire dentro del cuarto cambió de golpe. La temperatura bajó tanto que la respiración de Mateo empezó a botar humo blanco. De repente, la calamina del techo comenzó a vibrar con una violencia brutal, como si alguien estuviera golpeando la azotea con una comba o un martillo. El cielo raso de madera crujía amenazando con venirse abajo, pero lo verdaderamente aterrorizador ocurrió cuando el impacto cesó. Desde la esquina de la madera del techo, una de las tablas se desencajó lentamente hacia abajo, abriendo un hueco de unos 20 centímetros. De ese agujero no cayó polvo ni escombros. Lo que descendió fue un mechón largo de cabello humano, negro y grasiento, atado con una cuerda de yute desgastada. Inmediatamente después del mechón, Mateo escuchó una voz raspada y áspera que venía desde el interior de la madera del techo, a centímetros de su cara. «Déjanos estar arriba. Este lugar se pagó antes de que la casa existiera». En ese instante, la tabla de madera terminó de romper la tranca y cedió por completo, cayendo al piso de cemento. Detrás de la madera cayó un paquete envuelto en tela negra podrida, amarrado con alambres oxidados. Mateo saltó de la cama aterrorizado, agarró su casaca, su llave y salió corriendo de la habitación a las 3:20 de la madrugada. Cruzó la azotea a oscuras, bajó los 3 pisos de escaleras tropezando y empezó a tocar desesperadamente la puerta del primer piso donde vivía la dueña. La señora Carmela salió en bata, acompañada por su hijo mayor. Al ver a Mateo temblando, pálido y al borde de las lágrimas en el patio interno, la señora suspiró con una mezcla de lástima y culpa. El hijo subió con una linterna pesada a la habitación del tercer piso para ver lo que había caído del techo. Cuando mi primo y mi tío fueron a recoger las cosas de Mateo por la tarde del día siguiente, la verdad salió a luz. Resulta que esa casa en San Juan del Lurigancho se había construido a finales de los años 90 sobre la ladera de un cerro donde antiguamente existían pequeños entierros y huacas prehispánicas.
además de terrenos utilizados para trabajos de brujería y entierros negros de la época. Cuando el difunto esposo de la señora Carmela construyó el tercer piso a inicios de los 2000, los albañiles encontraron ese paquete de tela negra escondido en el relleno del techo. En lugar de retirarlo o llevarlo a un cura o curandero para limpiarlo, por miedo y superstición, el señor prefirió sellarlo debajo de la calamina y ponerle el cielo raso de madera por encima, dejando a esa entidad atada a la estructura de la casa. Mateo dejó la habitación esa misma tarde. Dejó varios de sus muebles porque aseguraba que el olor a ceniza y tierra quemada se les había impregnado por completo. Hoy en día, mi primo vive en un departamento pequeño en el piso 2 de un edificio en Jesús María. Sin embargo, Rodrigo me cuenta que Mateo desarrolló una fobia severa a los techos de madera y a los cuartos en pisos superiores. Cada vez que busca un lugar donde vivir, su única regla infranqueable es que jamás, bajo ninguna circunstancia, vuelve a alquilar un cuarto en una azotea. 3 historias reales, 3 personas distintas y un solo patrón que debería hacernos reflexionar a todos. A veces nos preocupamos por la distancia del trabajo, por si el alquiler sube a fin de mes o si el contrato está bien firmado. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntar qué ocurrió en esas 4 paredes antes de que nosotros pusiéramos la primera maleta. En una ciudad como Lima, con siglos de historia, batallas, tragedias y secretos enterrados bajo el cemento y la quincha, nunca sabemos realmente a quién le estamos pidiendo permiso para dormir de madrugada. La próxima vez que sientas un frío inexplicable en tu habitación o escuches un crujido sobre tu techo a las 3 de la madrugada, piénsalo 2 veces antes de cerrar los ojos. Tal vez no sea la estructura acomodándose. Tal vez el dueño original de esa casa nunca se fue. Si te han gustado estos relatos, hermano, apóyanos con un buen me gusta, suscríbete a Creepy Perucho y activa la campanita para que no te pierdas el próximo especial. ¿Tienes un familiar o conocido a quien le haya pasado algo similar en un cuarto o casa alquilada en cualquier parte del Perú? Déjamelo abajo en los comentarios. O si tienes un testimonio propio que quieras que narremos en el canal, escríbenos al correo que te dejo en la descripción. Aquí todos los relatos son bien recibidos y contados con el respeto que merecen. Cuídense mucho, aseguren bien sus puertas esta noche y que tengan una tranquila madrugada.